Bueno, bienvenidos chicos a este videito donde vamos a estar hablando de cuestiones eh, teóricas introductorias a la electroquímica. Bueno, comentarles un poquito que el primero que empezó a hablar o experimentar con diferentes metales y la corriente eléctrica fue Alessandro Volta, que le tenemos acá, que utilizó dos tipos de metales, el cobre y el zinc, obviamente protegidos con mangos aisladores. Y mediante su sencillo experimento que vamos a ver en breve, demostró que al tocarse estos dos metales inducían una corriente eléctrica. Después de realizar varios experimentos con diferentes tipos de metales, él pudo ordenar o crear una clasificación de acuerdo a sus capacidades para inducir electricidad. A lo que, bueno, a esa capacidad él le llamó electricidad metálica, una propiedad que tenían los metales de conducir la electricidad, según él. Eh, Él lo que hizo fue una pila, la primera pila de la historia. Iba apilando, de ahí viene el término pila, que es una pila de metales, un metal sobre otro, ¿verdad? Láminas de cobre, zinc. Entre cada lámina de cobre y de zinc había un papel mojado con salmuera. Y mediante esta pila él lograba transmitir esa corriente eléctrica, producir electricidad. Entonces, él unió todas las láminas de cobre con un alambre de cobre y todas las láminas de zinc unió con un alambre de zinc y creó la primera pila. ¿Sí? Cuando él hacía estos experimentos, a todos esos fenómenos que él veía, esos fenómenos eléctricos, los llamó fenómenos galvánicos en honor a su predecesor, a un científico que anteriormente o mucho antes que él ya estaba estudiando los efectos eléctricos que él observaba con su pila. Cuando él demostró esta pila, hubo mucha gente curiosa que se fue a ver, entre ellos Napoleón y otros científicos como Coulomb, Biot, Laplace. Acá vemos una pintura de la época que representa la presentación de Volta a todos estos personajes. Durante la demostración, Volta, bueno, a medida que iba mostrando, iba explicando, ¿verdad? Tuvo que suspender ese discurso porque todos los que estaban ahí querían comprobar, ¿verdad? A ver si de verdad existía o se producía una corriente eléctrica. Ellos querían sentir esa corriente eléctrica que se producía entre el cobre y el zinc de la pila. Bueno, todo esto, un poquito de historia para hablar sobre la electroquímica, que es una parte de la química que estudia las reacciones que se dan entre un conductor eléctrico, que generalmente se llama electrodo, y un electrolito, que es un conductor iónico. ¿Sí? El electrodo puede ser un metal o un semiconductor y el electrolito puede ser una disolución acuosa, por ejemplo, como en el caso de este ejemplo. Vemos que una solución acuosa de varios iones y en el caso de la pila de Volta era el papel mojado con salmuera, que la salmuera es una solución de cloruro de sodio, ¿verdad? Sal yodada, de sal de mesa. El tipo de reacciones que ocurre en la electroquímica son reacciones redox, un electrolito, que era la solución, ¿verdad? En este caso, transfiere uno o más electrones a un segundo electrolito, por ejemplo, este ion sulfato transfiere electrones al ion nitrato y así sucesivamente creando un cambio en los números de oxidación entre estos electrolitos. ¿Ok? La electroquímica entonces es la parte de la química que estudia la producción de energía eléctrica a partir de las reacciones químicas. ¿Qué reacciones químicas me permiten a mí tener energía eléctrica para utilizar, ya sea para prender focos o para prender un auto o para prender el celular? Y estas reacciones químicas se presentan entre las diversas sustancias en las que se lleva a cabo una transferencia de electrones. ¿Okay? Entonces, producimos energía eléctrica a partir de transferencia de electrones, o sea, reacciones redox. Ahora, vamos a ver un poquito sobre las celdas electroquímicas. Hay dos tipos generales de celdas electroquímicas. Pero antes hay que hablar de la electrólisis. Es un término que ya en años pasados se desarrolló, ¿verdad? Ya se habló de la electrólisis. Electro significa electrón, electricidad, ¿verdad? Lisis es ruptura.
romper. Entonces, la electrólisis es el proceso por el cual la corriente eléctrica, guiada por un potencial eléctrico externo, como puede ser una batería, produce un cambio químico en la sustancia por la que atraviesa esa corriente eléctrica. Por ejemplo, si la corriente eléctrica atraviesa el agua, la corriente eléctrica rompe el agua en iones, en protones, ¿verdad? Iones hidrógeno e iones hidroxilo, por ejemplo. Entonces sufre un cambio químico porque la sustancia cambia su naturaleza. Las celdas electroquímicas, todas las que vamos a ver, son dispositivos que usan ese cambio químico, esa ruptura de la sustancia para producir una corriente eléctrica. Y hay diferentes tipos de celdas electroquímicas. Pueden ser, por ejemplo, celdas electrolíticas o celdas galvánicas. Celdas electrolíticas y electroquímicas. Electroquímicas engloba a las electrolíticas y a las galvánicas. Y estos dos tipos de celdas transformaron prácticamente la vida, y capaz sin estos tipos de celdas y sin los experimentos originales de Volta, nuestra tecnología y nuestra vida hoy en día sería muy diferente. Bueno, como les dije, hay dos tipos de celdas electroquímicas. La celda electrolítica, que es cuando es aquella celda en la que las reacciones químicas ocurren por una diferencia de potencial que se le aplica desde afuera. Es decir, no hay una corriente que se origina por el electrolito y el metal, ¿ok? Sino que desde afuera puede ser una pila, puede ser, eh, por ejemplo, lo más sencillo, una pila como tenemos acá. La pila es la que genera la corriente que atraviesa a la sustancia o a la solución. Entonces ocurre una electrólisis cuando viene desde afuera ese potencial eléctrico. ¿Ok? Eso ocurre en las celdas electrolíticas. Y las celdas galvánicas, también conocidas como baterías, la diferencia de potencial eléctrico es creada como consecuencia de la reacción química. Acá la electricidad viene de afuera, fuera de las sustancias químicas que vamos a tener en los frascos, y en las celdas galvánicas la corriente eléctrica se origina dentro de estos frascos que contienen las sustancias químicas que ya dijimos, los electrodos y los electrolitos. ¿Ok? Bueno, dejamos hasta acá esta parte teórica de la electroquímica en general, y en otro video vamos a ver las celdas galvánicas.